proyecto que Dios ideó desde el principio para la tierra. Y ese proyecto de Dios se llama iglesia, la iglesia. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que la iglesia es un proyecto que estuvo en la mente de Dios desde la eternidad? Amén, correcto. Entonces de eso vamos a estar hablando y vamos a comenzar con una oración y vamos a rogarle también a mi estimada Angélica que pueda compartir la presentación del PowerPoint, donde vamos a estar viendo unos minutitos acerca de estos fundamentos con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos y conectados para poder estar en esta clase y así comprender cuáles son esos principios espirituales que tú quieres desarrollar en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a comprender y tener el compromiso, la perseverancia para poder encarnar esos principios, esos valores espirituales. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces, amados hermanos, perdón. Ahora sí, excelente. Vamos a poner primeramente la diapositiva primera, la primera diapositiva, y aquí es donde vamos a compartir los fundamentos bíblicos del proyecto Eclesia. ¿Cómo? Los fundamentos bíblicos del proyecto Eclesia. Proyecto, ¿qué significa? Plan. Eclesia, ¿qué significa? Iglesia. La palabra proyecto viene del latín. La palabra eclesia viene del griego. Proyecto Eclesia significa el plan de Dios para la iglesia. Entonces, vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Todos estos años, amados hermanos, hemos compartido acerca de un proyecto. Cuando nosotros venimos acá por la gracia de Dios, en noviembre del 2019, nosotros presentamos un plan de trabajo, un proyecto a los hermanos líderes de la administración. Y ese plan nosotros le llamamos Proyecto Eclesia. Y aquí entonces nosotros vamos a ver los fundamentos espirituales de ese Proyecto Eclesia. Bienvenida, hermana Evelyn, hermana Esther pequeña, hermana Elia pequeña, hermana Elia grande también, hermano Luis, bienvenidos, bendiciones. Muy bien, como introducción decimos lo siguiente entonces. Vamos a compartir en esta presentación con la ayuda de Dios los principios bíblicos que fundamentan el proyecto Eclesia para una mayor y mejor comprensión de lo que se desea lograr con los resultados de la implementación total del proyecto Eclesia para gloria de Dios. Amén. Hemos estado implementando estos principios poco a poco en un proceso a lo largo de 3 años por la gracia de Dios. En el 2020 estuvimos parados, pero ahí es donde pudimos, gracias a Dios, ¿qué cosa? Incursionar en las redes sociales. Pero luego estuvimos 2021 comenzando la implementación, la preparación y la implementación del proyecto Eclesia a partir del año 2021. Entonces, en el año 2021 fue la preparación y en el año 2022 y 2023, 2 años por la gracia de Dios, la implementación de los principios. Pero viene la pregunta, ¿pero qué es lo que se ha implementado? ¿Cuáles son esos principios o fundamentos bíblicos que se ha venido implementando, desarrollando en estos 2 años, 4 años en total, para gloria y honra del Señor? Vamos a ver esos fundamentos entonces. El primer fundamento y todos los fundamentos, estamos hablando de los principios bíblicos que Dios quiere que una iglesia desarrolle, que una congregación tenga. Porque la iglesia de Cristo debe tener un fin y un propósito. No solamente somos una actividad o una reunión de personas, sino que debe desarrollar ciertos principios y fundamentos, y eso es lo que vamos a comentar. Fundamento número 1. Implementar el proyecto Eclesia. ¿Qué significa? Bueno, significa en primer lugar que la iglesia esté consciente y practique
su misión. Eso es lo primero. Si alguien se pregunta, pero ¿de qué se ha tratado implementar eso que llaman proyecto eclesía? Bueno, significa implementar actividades de forma tal que la iglesia llegue a estar consciente y que practique su misión. Vamos a leer entonces en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Y tal vez nos podemos preguntar, pero ¿la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Se supone que todas las iglesias conocen la misión de la iglesia. Pero cuando nosotros sumamos Mateo 22, 37 al 39 y Mateo 28, 18 al 20, y nosotros hemos hecho varios estudios diagnósticos en las iglesias, nos damos cuenta que la mayoría de las iglesias y de los miembros no conocen ni practican su misión, la misión eclesial. ¿Cuál es entonces? Dice Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. De ahí el gran mandamiento tenemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos. Jesús dijo, nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y luego está la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñenles que obedezcan todo lo que les he mandado a ustedes. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando unimos esos dos versículos bíblicos, nosotros tenemos la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es hacer discípulos fieles al Señor con el Evangelio para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la misión de la iglesia. La misión congregacional. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿cuándo una iglesia está viviendo su misión? ¿Cuándo la iglesia está consciente de su misión? Podríamos decir que cuando la mayoría de sus miembros conocen y están involucrados en algún aspecto de su misión, entonces la iglesia es una iglesia que vive la misión de Cristo. Primero que la conozcan, que estén conscientes de cuál es la misión. Porque cuando le preguntamos a las personas, decimos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Salvar almas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Servir a Dios. Todas esas respuestas tienen razón, pero responden en parte. No está la respuesta completa. Cuando uno ve entonces estos dos textos, se da cuenta que sí, la misión es evangelizar, servir, pero todo eso está dentro de una misión que lo sintetiza, la cual es producir discípulos fieles al Señor. Esa es la misión de una iglesia. Entonces, cuando hemos dicho queremos implementar o hemos venido implementando el proyecto Eclesia, significa que la iglesia pueda experimentar una transformación de ser un grupo de asistentes a un servicio dominical a que produzcan discípulos fieles del Señor. De ahí hemos implementado todas las actividades. Y eso es totalmente diferente, ¿sí o no? Ser un grupo de asistentes a ser discípulos fieles al Señor. Y cuando nosotros realizamos el diagnóstico, nos dimos cuenta que la mayoría de los hermanos solamente, lamentablemente, estábamos así, como asistentes de un servicio dominical. Oyentes, asistentes, participantes. Pero pasar de eso a ser una iglesia que produce discípulos fieles al Señor, eso es difícil. Esto entonces, amados hermanos, no nos va a tomar de la noche a la mañana, unos días, unas semanas, unos meses, sino que toma años un proceso de
conciencia y práctica de cuál es la misión de la iglesia. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil cuando nosotros estamos acostumbrados. Porque muchas veces hermanos me han dicho a mí, hermano, yo pensaba que ser cristiano era solo ser un oyente asistente del servicio del domingo y portarnos pues bien de lunes a sábado, cuando estemos en los hogares o en los trabajos o en los colegios. Pero no, la misión de la iglesia trasciende más eso. La misión de la iglesia es que esa comunidad de creyentes produzca discípulos fieles al Señor. Ahora, tenemos el fundamento 1 entonces. El fundamento 2. ¿Qué significa implementar el proyecto Eclesia en una congregación? Implementar el proyecto Eclesia significa que la iglesia está unida hacia una misma visión bíblica. Proverbios 29:18. Y mire lo que dice aquí en Proverbios, capítulo 29, verso 18. Dice, sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La segunda cosa que se quiere lograr en este proceso del proyecto Eclesia, proyecto Iglesia, plan de Dios para la iglesia, es que la iglesia esté unida hacia una misma visión. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, tengan todos un mismo pensar y un mismo sentir, teniendo la mente de Cristo. Entonces, viene el liderazgo de la iglesia y es líder. El liderazgo ejerce el liderazgo cuando tiene una visión hacia dónde ir. Porque cuando hay visión, entonces tenemos un rumbo a seguir. Cuando no hay visión, se desenfrena. Entonces, muchas veces nosotros recordamos cómo vivimos con la pandemia en el 2020. En el 2020, en abril del 2020, vienen los hermanos administradores y dicen, tenemos que cerrar el edificio porque se viene recia la pandemia. Ok. Pero luego, ¿qué pasó? Con esos 9 meses de estar sin actividades presenciales, solo en las redes, casi el 60% de los miembros originales de aquella época se fueron o a otras congregaciones o a otras religiones o al mundo. ¿Pero qué pasó? Es que no existía una visión, un rumbo a seguir que nos unificara para sentir un sentido de pertenencia. Pareció que solo la minoría tuvo ese sentido. ¿Ya? Entonces, cuando no hay visión, solamente es un grupo de personas que asisten a un servicio dominical y ya está. Pero, cuando hay una visión que nos unifica, estamos unidos en esto. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y eso se pudo ver en los hermanos que se sumaron a las transmisiones, a las conexiones, cuando hay una visión compartida. Lamentablemente la mayoría no tenía esa visión compartida. Sin embargo, el proyecto Eclesia tiene la intención de ¿qué? De lograr que una iglesia tenga una misma visión bíblica y que de esta forma trabajemos unidos, unificadamente. Cuando hay una visión, pasa lo que pase, como una pandemia en el 2020, nos mantenemos unidos. Haya o no haya edificio abierto, se mantiene unida porque hay una misma visión. ¿Ya? Porque lo demás es instrumento. Haya transmisiones o no, se mantiene unida. Es una sola visión, ¿ya se fijó? Pero cuando no hay edificio, viene entonces, porque muchas veces las iglesias se mantienen porque hay un edificio en funcionamiento. Y por lo tanto, a lo largo del tiempo, hay asistentes religiosos que están por un tiempo y luego se van, y es un proceso así. Pero eso no es la comunidad genuina de fe que se ve en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, ese es el segundo fundamento, tener una misma visión. Tercera cosa, tercer fundamento, ¿qué se quiere tener como proyecto iglesia? Fundamento 3, implementar el proyecto iglesia significa que la iglesia está encaminada a practicar los 5 objetivos de Dios para la iglesia. Esos objetivos se desglosan de la misión de la iglesia.
¿Cuáles son? Adoración, coinonía, madurez, servicios, evangelización, restauración. Cuando nosotros examinamos una iglesia normal, la mayoría de las iglesias, siempre nosotros vemos que por desconocimiento o por cultura eclesial se inclina a un objetivo más que a otro objetivo. Pero una iglesia con misión es que los 5 objetivos de Dios para la iglesia que se desglosan van encaminados con igual importancia. ¿Cuáles son? Bueno, algunas iglesias son más adoradoras, se enfocan más en la adoración. Otras en la coinonía, otras en la madurez, otras son buenos en servicios y otras son buenas en evangelización. Pero los 5 objetivos de Dios para la iglesia son todos estos 5. Juan 4:23. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dice así, Juan capítulo 23. Juan capítulo 4, verso 23. Dice así. El Señor Jesús hablando con la mujer samaritana. Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está, una iglesia que son los adoradores que Dios estaba buscando. Ese es el primer objetivo, una iglesia que adora. A partir de ahí, nosotros hemos hablado, hermanos, la alabanza, la pasión, la creatividad, aprender cánticos nuevos, ¿se acuerdan? Todo es el mismo discurso, una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos adoradores. Y hemos hablado, hermanos, la cena del Señor, congregarnos para adorar, la alabanza, la oración ferviente, la atención y obediencia al mensaje, todos los actos de adoración que hemos hablado. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia adoradora, porque es el primer objetivo de Dios para su iglesia. Proyecto Eclesia significa que la iglesia sea una iglesia adoradora. Segundo objetivo, coinonía. Otra de las cosas que siempre se recalca, se enfatiza en los mensajes, en las clases, en todo, ¿verdad? Una iglesia en coinonía. Cuando hablamos de coinonía, hablamos de unidad, de compañerismo. Hablamos de las reuniones en los hogares, las tribus de coinonía. Y ahí, si nos hemos fijado, en este proceso de implementar estos fundamentos, como existía, bueno, como dijimos en el fundamento 2, una falta de visión y una cultura, una costumbre de que solamente somos asistentes, entonces muchos hermanos lo vieron totalmente extraño, completamente extraño. ¿Cómo es eso de coinonía? ¿Cómo es eso de unidad? ¿Cómo es eso de compañerismo? ¿Cómo es eso que tenemos que hacer una comunidad genuina de fe, donde compartir? ¿Cómo es eso de compartir en las casas? Comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Tenemos años que eso no lo hemos visto. Entonces, por el desconocimiento o la costumbre, muchos rechazaron la visión del proyecto Eclesia. Cuando hablábamos de adoración, no, es que yo solo me congrego. Cuando hablábamos de coinonía, es que yo solo voy a escuchar la palabra y ya está. Cuando hablábamos de Romanos 16, saludarnos unos a otros. Cuando hablamos de compartir la coinonía, entonces dicen, no, es que no, hermanito, no puedo, no tengo tiempo. Pero la palabra siempre habló de eso. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión, coinonía, unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Y ahí entonces, unos aceptaron, abrazaron esa visión de coinonía, otros no. Y cuando escucharon Primera de Juan 1:7, decir, ¿cómo es esto? ¿Quiere decir que tenemos que tener comunión para que Dios nos perdone nuestros pecados? Yo pensé que era solo asistir el domingo, no tener que compartir en comunión con mi iglesia como familia espiritual. Entonces fue algo completamente nuevo, diferente,
al molde religioso que se había acostumbrado durante años. El proyecto Eclesía entonces es madurez. Y cuando invitábamos a los hermanos para que juntos dejáramos las cosas feas, las malas actitudes, las carnalidades que tenemos que madurar, entonces era un completo rechazo. Pero otras personas abrazaron esa visión de madurez. Sí, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tengo que conocer más de Dios, aprender más de la palabra. Mire qué interesante. Servicios, otro rollo bien interesante. Cuando comenzamos a decir, bueno, hermanos, necesitamos ser servidores. Y los servidores son los que, todos los servidores son los que forman el staff. Y entonces, ahí viene un rechazo a la idea. ¿Cómo es eso que todos somos llamados a servir? Sí, yo lo había escuchado durante años en alguna que otra prédica que hay que servir a Dios, pero no que un hermano me esté diciendo que me involucre a un proceso de servicio. Ya la predicación pasó a la práctica, pasó a la ejecución real del sistema orgánico de la iglesia. Ya no era solo hablar de involucrarnos, sino de que había un equipo, que hay un equipo, por la gracia de Dios, que está en capacitaciones, sirviendo en diferentes áreas, presencial y también en redes sociales, por la gracia de Dios. Entonces, la cuarta cosa, el cuarto objetivo del fundamento 3, involucrarnos en el ministerio, en el servicio. Y ahí entonces aparece el staff, los colaboradores. Y como somos un cuerpo, tenemos que ser un solo staff, hacia una misma visión, para una iglesia organizada. Pero yo pensé que cada uno, como le parezca, puede servir y colaborar. Entonces ya eran las ideas, ya eran diferentes. Pero los otros que lo abrazaron al 100. Mire qué bonito. Y después está la evangelización y la restauración, donde hablamos de hablarle del evangelio a las personas que estamos cercanas a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, para poder llevar ese mensaje de reconciliación, de restauración. Entonces, aquí, por ejemplo, había esto. Pero luego dijimos, no, necesitamos nosotros hacer esto. Entonces, nosotros vemos todos estos textos. 1 de Pedro 3, 2 de Pedro 3:18, que habla de crecer en la gracia y en el conocimiento, madurez. Efesios 2:10, somos hechura suya creados en Cristo para buenas obras. Marcos 16:15, id a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el fundamento 3 de lo que significa implementar el proyecto Eclesia. Fundamento número 4, implementar el proyecto Eclesia significa que la iglesia está encaminada a practicar los 7 valores espirituales. Y estos son 7 valores que se definen en el liderazgo, pero esto sí, aclaración, no es algo que necesariamente, estos 7 valores no son necesariamente los que toda la congregación local deba de seguir exactamente esos mismos 7 valores. ¿Por qué lo aclaramos? Porque lo anterior que hemos mencionado, sí. Lo anterior que hemos mencionado aplica para toda iglesia en cualquier parte del mundo. ¿Toda iglesia en cualquier parte del mundo tiene que adorar a Dios? Sí. ¿Toda iglesia en cualquier parte del mundo tiene que tener coinonía, unidad? Sí. ¿Tienen que madurar? Amén. ¿Tienen que servir al Señor? Gloria a Dios. ¿Compartir el evangelio y la palabra de restauración? Claro. Entonces, eso se aplica a todo. Tener una visión que nos una a todos. Y practicar la misión, la razón de ser de la iglesia, a toda congregación. Entonces, lo anterior era para toda iglesia del Señor en cualquier parte del universo. Pero en esto, lo que nos referimos es que una iglesia sí, con su y a través de su liderazgo, deben definir valores que guíen el rumbo a seguir que tiene en particular. Porque cada iglesia local tiene su visión, porque tiene sus recursos, su contexto, su situación, sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y desafíos también. Entonces, definen 7 valores. Cuando hablamos de valores son 7 cosas que valoramos en esta congregación. Dice, por ejemplo,
una iglesia local. Y los 7 valores que tenemos aquí son: 1, liderazgo estratégico; espiritualidad, excelencia, fraternidad, celebración, pasión y crecimiento. Estas son las 7 cosas que valoramos como staff, como liderazgo, y que la hemos querido transmitir a toda la familia espiritual de Dios. Con liderazgo estratégico nos estamos refiriendo a un liderazgo que tenga una visión de largo plazo. Con liderazgo estratégico nos estamos refiriendo a la mejor forma, con la ayuda de Dios, de alcanzar los objetivos de Dios para la iglesia. La mejor forma significa la manera más efectiva posible con los recursos disponibles. Eso es liderazgo estratégico. Lograr los objetivos de la mejor forma con lo que haya. Liderazgo estratégico. Luego, espiritualidad. Hemos hablado de espiritualidad, de la meditación, de la oración, de prácticas espirituales, de concentrarnos en la fe en Dios. Y con la espiritualidad, dejar lo que muchas veces nos agobia. ¿Se acuerdan que hemos dicho durante años? Hemos hablado del estrés, de la depresión, de la ansiedad, del agobio, de que vivimos preocupados. Y cuando vivimos preocupados, vivimos enojados, ansiosos, impulsivos. Entonces, la espiritualidad es esa conexión con el Espíritu Santo que nos da paz, amor, gozo, fruto del Espíritu, espiritualidad, amor, gozo, alegría en medio del no estar todo afligido, paz, no desesperado. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda cosa que valoramos, la espiritualidad versus la carnalidad, versus el vivir con ansiedad, con depresión, con enojo, con impulsividad. Por eso hemos hablado bastante de eso, del estrés, de la ansiedad, del agobio, porque la espiritualidad es un valor. Excelencia. Excelencia significa que hemos querido valorar ser lo mejor posible para Dios en la iglesia, lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Y por eso es que gracias a Dios viene un equipo, un staff y se forma y se capacita. ¿Por qué? Por ejemplo, bien podríamos nosotros decir, no, cada uno sirva como lo mire conveniente. No formemos a un solo equipo, un solo staff. Sí, pero sería lo mejor que pudiéramos dar. Yo me acuerdo que en Vica siempre nos enseñaron una cosa muy buena. Y dice, el que más sabe y el que más tiene, más se le demanda. Por lo tanto, una de las cosas que siempre reflexionamos es, suave, si yo tengo este conocimiento, no puedo hacer algo que sea menor a lo que yo sé. Si aprendimos por ejemplo, de planificación o de algo por el estilo, al ya saberlo, ya me obliga. El que más sabe, más se le demanda. El que más tiene, más se le demanda. Ese es un principio. Entonces, la excelencia. Y luego, cuando vino el recio del año 2020, ¿cierto? Lo recio de la pandemia. Comenzamos nosotros con ese equipo y todos los hermanos colaboradores de la familia espiritual a poder transmitir, a poder crear contenido espiritual. ¿Pudiéramos no crear contenido espiritual? Sí. Pero sería lo mejor, lo más excelente que pudiéramos dar para Dios. Ese es el valor de la excelencia. Y entonces decimos, no, si tenemos esto, tenemos que usarlo de la forma más excelentemente posible. Tenemos que glorificar a Dios con lo que Dios nos da, con los recursos que tenemos. Si tenemos un recurso, no podemos engavetarlo. Como cuando se compró y luego se donó con los hermanos la computadora. Decimos, bueno, el Señor nos ha bendecido, hay que usarla. O hay que guardarla, hay que engavetarla. No. Entonces la excelencia es, Señor, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Usa todo lo que puedas tener. Ese es el valor que hemos querido transmitir, la excelencia. Entonces, un staff de excelencia, no perfeccionista o que nos creemos perfectos, no, sino dar lo mejor para Dios. Como dijo David, no ofreceré al Señor un sacrificio, una adoración que no me cueste nada. Porque Araúna quería regalarle los sacrificios que le iba a dar a Dios. No, yo te lo voy a comprar. Me tiene que costar esto.
Entonces, esa es la excelencia, dar lo mejor que podamos. Y si llegamos hasta ahí, pues porque hasta ahí nos dio el conocimiento, la habilidad, la experiencia, pero fue lo mejor que pudimos para gloria de Dios. Ese es el valor de la excelencia. Fraternidad. Y esto es directamente relacionado con la coinonía. Ya la comentamos. Valoramos esa comunión, ese compañerismo. Cuando entonces se pierde el compañerismo, cuando hay un valor definido, entonces ahí nomás se llama la atención. No, esto no es coinonía. No, esto no es compasión. No, tenemos que chatearnos unos a otros. Tenemos que ver por qué nos dejamos de congregar. Tenemos que participar de las tribus. ¿Ya? Cuando hay un valor definido, entonces se le da ese seguimiento. Si no, no se definió entonces. Celebración. Siempre hemos hablado de celebración, de tener esa alegría cuando nos reunimos, vernos y ¡ah, qué alegre! Y solamente recordamos ese salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y nosotros somos la casa de Dios. Amén. Nosotros somos la casa de Dios. Entonces, como dice David, yo me alegré con los que me decían, ahora nosotros nos alegramos con los que nos dicen, hey, vamos a reunirnos como casa de Dios. Eso es la fraternidad. Celebración y pasión. Pasión significa todo ese entusiasmo, todo ese amor, toda esa devoción, toda esa energía, esa fuerza, ese entusiasmo, esa alegría. No estar apagados. Unos, por ejemplo, en este año, una hermana que vino y luego se fue, una de las cosas que siempre nos decía, hermanos, a veces algunos parecen poco apagados. No está el fuego de Dios. Sí, es cierto, venía de una iglesia donde ahí hay mucho fuego, pero hasta aquel punto las observaciones tienen razón. ¿Ya? ¿Tenemos esa alegría o estamos un poco apagados? Entonces, Proyecto Eclesia significa encender pasión, encender entusiasmo, eso significa. Significa con alegría, pasión. Y la palabra pasión incluye sufrimiento, perseverancia, dolor. La raíz de la palabra pasión incluye sufrimiento. Si no fuera así, entonces por eso, si no fuera así, no se llamaría la película La Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo. Cuando salió La Pasión de Cristo, yo no entendía, más pequeño estaba, por qué le habían puesto pasión. ¿Pero por qué? Porque yo entendía que la palabra pasión era como la pasión entre un hombre y una mujer, ¿ya? O la pasión del entusiasmo y la alegría, como lo que voy a explicar. Pero la pasión de Cristo, y es la crucifixión. Porque la palabra pasión implica sufrimiento. Cuando uno está inmerso en una misión apasionadamente, implica sufrimiento, porque implica derribar los obstáculos, los desafíos, perseverar hasta el final, teniendo o no teniendo. Entonces, la pasión de Cristo. Y el otro valor que valoramos, valga la redundancia, el crecimiento, pero es un crecimiento integral. Porque dijimos, no es crecimiento si crecemos como por número de asistentes, oyentes nada más. No, eso no es crecimiento. Crecimiento es, aquí es donde entra el proceso estratégico de crecimiento, que son los 6 niveles de madurez, que lo hemos comentado varias veces. Fundamento número 5 del proyecto Eclesia. Y eso es lo que estamos hablando. Implementar el proyecto Eclesia significa implementar un proceso de madurez y de crecimiento espiritual que le llamamos aquí proceso estratégico de crecimiento. ¿Cuál es ese proceso? El conjunto de actividades, de relaciones que tienen la intención de llevar al recién bautizado, al inconverso, hasta que se convierta en un reproductor del Evangelio de Cristo. De ahí hay 6 niveles. El nivel 1, el inconverso y descarriado. El nivel 2, el que se bautiza y se reconcilia y se convierte en un recién bautizado, recién reconciliado y se congrega dominicalmente. Ese hermano está en el nivel 2. Como en los anteriores fundamentos, esta
Este otro fundamento también, algunos lo abrazaron, otros, ¿cómo es eso? Esos 6 niveles, nivel 1, nivel 2, eso nunca lo habíamos escuchado. Comprendo que nunca lo hayamos escuchado, pero no le haga caso a la palabra proceso ni al nivel. Pero sí acuérdese que siempre hablamos acá, o se habló aquí durante años, que debíamos de avanzar en madurez y crecer, principalmente. Eso sí se habló. Lo que pasa es que la diferencia, la pequeña diferencia es que lo tenemos como que bosquejado en un esquema. Y el esquema nos muestra, nivel 2, son todos los hermanos que se congregan dominicalmente, pero ahí es donde muchos que se fueron, o algunos, se sorprendieron. Pero yo pensé que lo último o lo definitivo de ser un cristiano fiel era lograr congregarme todos los domingos. Ese es apenas el nivel 2 de ser un cristiano verdadero. Es solo el nivel 2. ¿Y cuál es el nivel 3? Y comenzamos a hablar, ¿verdad? Nivel 3 es la coinonía unos con otros y comienzan a participar en las tribus. El nivel 4 es la madurez, los que están recibiendo más conocimiento, clases más avanzadas. Y el nivel 5, los que se involucran en un ministerio. ¿Ya se fijó los niveles? 1, inconverso descarriado. 2, el congregante dominical. 3, el que está en la coinonía. 4, el que va madurando. 5, el que está involucrado en un cargo o ministerio o es un colaborador, un servidor. El nivel 5, ¿verdad? Y el nivel 6 son los que se reproducen o los que son líderes de otros. Ese es nivel 6. Y el nivel 7 es cuando ya estemos allá en las mansiones celestiales. Este es un proceso. Fundamento 5. Fundamento 6. ¿Qué es implementar el proyecto Eclesia? Es que la iglesia, significa que la iglesia ejecuta conforme a los principios de Nehemías. Y ahí vemos en Nehemías 1, 2, todo el libro de Nehemías, sobre muchos principios de la gestión de proyectos, de ejecutar y de llevar a cabo planes. Ese es el fundamento 6. Y hemos hablado eso en el staff, hemos hablado eso en los ministerios. Y en ese fundamento 6 es que se ha venido poco a poco, 2021, 2022, 2023, por la gracia de Dios, comenzando a implementar. Y ahí tenemos los principios en el fundamento 6 de Nehemías. Ahí tenemos los principios de la oración, Nehemías 1. Tenemos los principios de la planificación y la oración conjunta, Nehemías 2. Ahí es donde entramos a la oración grupal nocturna y todas las oraciones. Ahí hablamos de planificación, todos los ministerios. Caemos en Nehemías 3 y hablamos de la organización y la distribución de tareas. Y luego hablamos de la forma en cómo motivaba Nehemías, reconociendo a unos, exaltando al más destacado y también señalando a los tecoitas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los tecoitas? Los nobles que no se sumaron al proyecto de reconstrucción de Nehemías. Peculiar forma de motivar, ¿verdad? Reconocer a los que trabajan, reconocer al más destacado y reconocer también al que no se está involucrando y decirle, ay, no te vas a involucrar, involúcrate en los niveles. Ese es el fundamento de Nehemías, entre otras cosas. Fundamento 7. ¿Qué ha significado implementar el proyecto Eclesia? Ha significado que la iglesia realiza eventos y servicios bíblicos, servicios de adoración, círculos de oraciones, tribus de coinonía, evangelización relacional, rescate pastoral, discipulado bíblico, actualización ministerial y misiones. Que todos los eventos y servicios que se hagan tengan fundamento bíblico, y nosotros lo vimos. El fundamento de la tribu, el fundamento de la actualización ministerial, de capacitar servidores, todo eso. En cada congregación, la forma en cómo va a tener y desarrollarse esa actividad específica puede variar en forma, pero en fondo no, porque debe ser el mismo principio espiritual, conforme a doctrina, fundamento 7. Eso es implementar el proyecto Eclesia. Fundamento 8. Implementar el proyecto Eclesia significa que la iglesia se encamina hacia la organización bíblica. Y vamos a leer Efesios capítulo 4,
versículo 11. Y esta es una de las cosas que lo comentamos cuando nuestro hermano Luis estaba dando las clases de Pablo a Timoteo y a Tito. Cuando dijo, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente o completes la tarea incompleta y establezcas ancianos en cada ciudad. Y ahí es donde nosotros estábamos comentando que una iglesia no tenga la organización bíblica es deficiente. Y debemos encaminarnos hacia ella. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Santos es la iglesia. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ahí ya tenemos varias verdades bíblicas. La primera verdad es que los líderes, llámense apóstoles, pero estos ya no están. Así que ¿dónde están los apóstoles? En el Nuevo Testamento. Predicadores, evangelistas, pastores, maestros, líderes, ¿qué son? Son capacitadores de la iglesia. Son los que lideran y dirigen, pero no los que hacen el trabajo. ¿Cuál es la cultura que hemos tenido en la iglesia? Que los líderes, llámese evangelista, predicador, maestro, son los que hacen en la obra de Dios, son los que hacen el trabajo de Dios, porque por eso están dedicados para eso, o se le ayuda para eso. Pero no, cuando lee bien usted el versículo 12, dice que ellos están para capacitar a los santos para la obra del ministerio. No que realizan la obra completa del ministerio, sino que capacitan a los santos para que todos los santos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una perspectiva totalmente diferente. Es una perspectiva completamente distinta, amados hermanos. Proyecto Eclesia es pasar de una iglesia que es un conjunto de oyentes que consideran que los líderes son los que hacen el trabajo, pasar de ese tipo de iglesia a, proyecto de eclesía significa pasar de ese tipo de iglesia a pasar a una iglesia que la obra de Dios la hacen todos, siendo líderes, los líderes capacitadores de esa obra. Es una perspectiva diferente. Entonces, cuando usted examina muchas iglesias están en este nivel. En este nivel. Entonces, pero la pregunta surge, pero ¿y en estos años, hermanos, cuánto han avanzado en esa situación? Gracias a Dios hemos avanzado. Pero es un proceso lento. Es un proceso lento porque se requiere un crecimiento. Es un proceso lento porque los hermanos que estábamos más antes, tenemos que desarraigar nuestras creencias antiguas y nuestros hábitos antiguos y crecer y decir, es cierto, ¿ves? Es verdad, todo esto es bíblico, pero no lo habíamos hecho durante años. Y obviamente porque nosotros hemos experimentado acá, en los años pasados, pleitos, divisiones. Entonces por eso es que, gracias a Dios, es que los pocos que han estado de años atrás han sobrevivido. Pero la gran mayoría no, por lo mismo. Entonces, ¿pero para qué están los líderes? Ahí dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde va a llegar ese trabajo de capacitar y edificar? Por parte de los evangelistas, predicadores, maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga, que todos estén unidos en fe y conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, este es un proceso de años, es largo este proceso. Y termina, Cristo lo termina. Y se potencializa, antes de que Cristo la termine, aquí cuando hay una iglesia que tiene organización bíblica. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, ahí está ese trabajo corporativo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Cada miembro, cada ministerio, cada cargo, cada colaboración aporta a que el resto del cuerpo se desarrolle. Ese es el enfoque bíblico del proyecto Eclesia. Fundamento 9. Implementar el proyecto Eclesia significa que en la iglesia se realiza la gestión del talento cristiano. Y de ahí parte el ministerio de talento cristiano. De ahí parte, ¿qué cosa? Fundamento 9. Segunda Timoteo 2:2. Ese es un lema que cuando yo salí de estudiar la palabra de Dios, un texto base que se nos tenía que quedar en la mente. Segunda Timoteo 2 es el fundamento de la gestión del talento cristiano. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a varones y a mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué nos dice el versículo? Que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Evangelista, predicador de la palabra de Dios. ¿Qué tenía que hacer en Éfeso? Timoteo, que lo que había oído de Pablo ante muchos testigos, esto debía de encargar a ¿quiénes? A varones y a mujeres fieles. Cuando Timoteo entiende que tiene que encargarle a varones y a mujeres fieles esta tarea, ¿qué proceso se abre? El proceso de reclutar, ¿verdad? Tiene que reclutar a varones y a mujeres fieles. Entonces, 2 Timoteo 2:2 nos da la pauta de la gestión del talento cristiano en un proceso de reclutar y seleccionar varones y mujeres fieles que sean idóneos. Y ahí es donde en este principio 9 hablamos de los servidores debemos ser fieles e idóneos. Fidelidad e idoneidad. Fidelidad e idoneidad. Ser fieles a Dios, a la iglesia, y tener la idoneidad significa las habilidades, la capacitación, conocimiento, la actitud, experiencia, etc. Y tenemos ahí entonces reclutamiento, selección, integración, formación de equipos. Porque ¿qué dice 2 Timoteo? Vuelvo a 2 Timoteo 2:2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ese es un equipo de trabajo, ¿sí o no? Es un staff, ese es un staff. Ese es un equipo de varones y mujeres fieles e idóneos. Entonces, solo imagínense a Timoteo, evangelista en Éfeso. Pablo dice, recluta un staff que sean fieles e idóneos, enséñales para enseñar también a otros. ¿Ya se fijó? Entonces, 2 Timoteo del fundamento del staff, de las capacitaciones y de toda la gestión del talento cristiano en la Escritura. Y hablando solo con ese versículo, hay todo lo que dice Pablo a Timoteo en la primera y segunda carta y en Tito también. Y ni hablar también de 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice que la palabra es para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de equipar al hombre, varón y mujer, de Dios, para que sea enteramente maduro y capacitado para toda buena obra. Fundamento 9. Fundamento 10. Implementar el proyecto Eclesia ha significado ¿qué cosa? Que en la iglesia se realiza la gestión estratégica conforme a los principios bíblicos. Y ahí hablamos de visión, hablamos de planificación, hablamos de presupuestos, hablamos de estrategia, hablamos de sabiduría, hablamos de prudencia. Y esto es lo que hemos querido implementar con la ayuda del Señor. Fundamento 10. Fundamento 11. Implementar el proyecto Eclesia ha significado que en la iglesia se realiza el marketing eclesial bíblico. Y el marketing eclesial bíblico es publicidad bíblica, promoción bíblica, redes sociales bíblicas. Y algo muy bonito en el fundamento 11 del marketing bíblico es lo que dice Pablo en los Corintios. ¿Qué dice? Me hago al débil como débil para ganarme al débil. Me hago al judío como judío para ganarme judío. Me hago al que está con ley, al que está sin ley, para por lo menos salvar a alguno. Eso que dice Pablo es una segmentación típica en marketing. Mire, es segmentar a grupos. Se hace el débil para ganarse al débil. Y ahorita que en este trimestre que hemos hablado del sermón de Pablo
a los atenienses, en Hechos 17, podemos ver cómo ese sermón está adecuado a su audiencia. Ese sermón es muy diferente a un sermón como el de Pedro a judíos y prosélitos en Hechos 2. Mientras que Pedro le habla del Antiguo Testamento en Hechos 2, adecuada a la audiencia, Pablo en Hechos 17 les habla hasta de poetas griegos y helenísticos, que no tenían nada que ver ellos con el Antiguo Testamento. Eso es marketing bíblico. Entonces, el fundamento 11 es hacer llegar el mensaje a las diferentes audiencias con diferentes estrategias y modos, como dice Pablo, y también diferentes medios. La gran comisión que dice, vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, pero no dice específicamente cómo. Ahí esto es donde usted ha visto en las iglesias que se ha predicado de diversas formas. ¿Y cómo se predica el evangelio? La palabra. ¿Cómo se conectan a las personas? Entonces ahí es donde usted viene y dice, bueno, el marketing bíblico se predica en las casas, se predica en una campaña, se predica en un parque, se predica en la radio, y hay programas de radio. Se predica en la televisión, hay programas de televisión, y ahora en las redes sociales, por la gracia de Dios. Eso es marketing bíblico, todo eso es tratar de llegar a las diferentes audiencias. ¿Y cuándo fue que por la gracia de Dios trabajar en las redes sociales fue una inspiración para nosotros aquí? Fue el año 2019. ¿Cuántos se acuerdan? Los jóvenes yo creo que se acuerdan. Enlázate 2019. ¿Cuál fue el lema del Enlázate 2019? Los que se acuerdan del Enlázate. Hermana Elia, ¿se acuerda, verdad? ¿Cuál era el lema del Enlázate 2019? Una inspiración. No, ¿se acuerda? Tampoco. El tema del Enlázate fue influyentes hasta lo último de la tierra y era puros temas de redes sociales. Y eso fue, y mire qué interesante, eso fue antes de la pandemia. Eso fue antes de la pandemia. 2019, sin saber, los hermanos de Josías y también los hermanos de Bacter, cuando hicieron el encuentro de Bacter, que era de virus, mire, imagínense. Era de cosas de virus. El encuentro de Bacter era cosas de virus. Y el Enlázate del 2019 eran cosas de redes sociales. Y que teníamos que ser influyentes. De ahí viene la inspiración, mire. Fundamento 11, el marketing bíblico. Ser influencers. Influyentes. Fundamento 12, y este es el último fundamento, de lo que ha significado o lo que significa querer implementar el proyecto proyecto iglesia. Son 2 versículos de la palabra. ¿Qué dice? Efesios 2:20 al 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Piedra del ángulo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor. Efesios 2:20 al 21. Ahí está. Hay 2 claves ahí. Muchas, pero quiero resaltar 2. Piedra del ángulo, que toda la iglesia y todo lo que se haga y se enseñe, fundamento, Cristo Jesús. Piedra del ángulo. Segunda cosa, el edificio debe estar bien coordinado. Si la iglesia no tiene a Cristo como piedra del ángulo, o si la iglesia no está bien coordinada, entonces el resultado no lo obtenemos. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El texto dice, bien coordinado va creciendo. Lo contrario también es cierto. Mal coordinado no va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego caemos en Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo es la iglesia. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, bien concertado y unido, el cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? Es la iglesia. Entonces, ¿quiénes deben estar bien concertados y unidos? Los miembros. Y aquí viene el trabajo arduo del evangelista, el predicador y del maestro. Hacer que los miembros estén bien concertados y unidos. Y esto es una tarea titánica.
abismal, un desafío entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Por qué? Porque si usted lee Efesios 4, este es el 16, ¿verdad? Si usted lee el 4:11, que antecede al 16, se da cuenta que Jesús hace eso a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. A través de ellos es que hace todo, Efesios 4:11, 12, 13, 14, hasta caer al 16, bien concertado y unido, según la actividad propia de cada miembro. Y aquí viene la tarea titánica de que los líderes de Efesios 4:11 involucren a todos a una actividad propia de cada miembro según los dones y ministerios que da el Espíritu y Cristo. Entonces, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento. ¿Qué cosa? El cuerpo, para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Entonces, haciendo una síntesis, ¿qué significa implementar el proyecto Eclesía? Lo mencionamos rápido, desde el fundamento 1 hasta el fundamento 12. El fundamento 1, ¿cuál es? En síntesis. Y con esto cerramos. Los 12 fundamentos de lo que significa implementar el proyecto Eclesía es: fundamento 1, la misión. Que una iglesia esté en la misión. Fundamento 2, con una misma visión. Fundamento 3, con objetivos espirituales de Dios. Fundamento 4, con valores que guíen. Fundamento 5, con un proceso estratégico de crecimiento. Fundamento 6, con los principios de Nehemías. Fundamento 7, con actividades bíblicas. Fundamento 8, este es el fundamento 7, el fundamento 8, encaminados hacia la organización bíblica. Fundamento 9, gestionar el talento cristiano, servidores. Fundamento 10, la gestión estratégica. Fundamento 11, el marketing bíblico. Fundamento 12, que es el ángulo, la coordinación, el involucramiento, la unidad y coinonía para el crecimiento integral para gloria y honra del Señor. Esto ha sido, amados hermanos, un recordatorio y nuevo para los hermanos que no lo conocían, de cuáles son los principios y los fundamentos que queremos edificar con la ayuda de Dios y que estamos edificando por la gracia de Dios con esto que siempre hemos comentado, mencionado, llamado, ¿qué cosa? Proyecto Eclesía. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a cerrar la clase con una oración. Luego tenemos unos minutitos de break y luego pasamos al servicio de adoración a Dios para edificarnos también mutuamente. Oremos. Gracias, Señor, porque pudimos analizar estos principios bíblicos, estos fundamentos de lo que significa implementar el proyecto Eclesía. Gracias, Señor, por todos estos años que nos has bendecido, que nos has sostenido, que nos has provisto. Te rogamos, Señor, siempre nos ponemos en tus manos todos los planes, todos los proyectos y que podamos continuar a lo largo de los años en la congregación que pueda crecer espiritualmente, que podamos encarnar estos principios y que podamos ser una genuina comunidad de fe, una iglesia conforme a esa visión del proyecto Eclesía. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén.